predicador invitado traído desde Puerto Rico, la isla del encanto. Bueno, nuestro líder de varones y director de varones y también líder de Grupo Conexión y bueno, también es un estudiante ministerial, Joel Lavoy. Vamos a presentarlo ahora. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Wow, gloria a Dios. Qué bueno estar en la presencia del Señor. Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad, primeramente a Él, que nos ha considerado, ¿verdad?, dignos de este privilegio, de esta confianza, y a los pastores de traer la palabra de Dios en esta mañana. Les iba a decir que yo espero que hayan traído su almuerzo, sus vegetalitos, por lo menos su frutita. Les prometo que nos vamos antes de las 3. No. Hoy no tengo esas 32 páginas. Hoy tengo 35. No. Gloria a Dios. Bueno, hace poco estuve leyendo. A mí me encanta ver cómo está la iglesia a nivel, ¿verdad?, nacional de los Estados Unidos. Y estaba leyendo los resultados de un estudio realizado por el Centro de Investigación Pew. Tuve que escribirlo porque es en inglés, pero tuve que escribirlo así como se dice para no cometer un error. Centro de Investigación Pew. Realmente yo no sé lo que significa eso, pero así que se llama. Y los resultados de este estudio que se realizó en el 2024, aquí en los Estados Unidos, no es a nivel mundial, en los Estados Unidos, indica que el porcentaje de adultos que se identifican como cristianos bajó de un 78% en el 2007 a un 62% en el 2024. Eso representa un declive de 16 puntos. Mientras tanto, alrededor de un 27% de americanos criados en el Evangelio o como cristianos ya no se identifican con la fe. Son números, son alarmantes. Aunque por lo menos algo positivo, aunque en los últimos 3 o 4 años, porque este estudio se hizo desde el 2007 al 2024, pero en los últimos 3 o 4 años, esa baja ya se ha estabilizado, gracias a Dios. Pero según las proyecciones, si esta tendencia continúa, para el 2070, que yo dudo que vamos a estar aquí para el 2070, bueno, por fe. Bueno, creemos por fe que Cristo viene antes, amén. Y como están las cosas, como está la situación en el mundo, todo apunta como que la venida de Cristo está cerca, ¿verdad? Pero yo quisiera hacer un paréntesis, hermano, y como iglesia podemos ver todas estas cosas. Jesús las dijo, que vendrían guerras, rumores de guerras, conflictos. Pero Jesús dijo algo bien importante antes del fin y para que Él regrese. Y es la misión que le dio a su iglesia. Jesús dijo en Mateo 24, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En esto es lo que más se enfoca el enemigo, es de detener que el evangelio se predique, porque este es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que las personas se salven. Amén. Así que tenemos una gran responsabilidad. Y si no sentimos amor por los perdidos, pues pidamos a Dios ese amor por los perdidos. Amén. Y cumplamos con la misión para que entonces Cristo regrese. Amén. Ahora dice que si esta tendencia, ¿verdad?, continúa, para el año 2070 se cree que los cristianos en esta nación, aquí en los Estados Unidos, seremos el menos del 50% de la población. Así que hay mucho trabajo por hacer. Amén. Ahora esto nos lleva al mensaje de hoy y es titulado Un llamado a permanecer. Un llamado a permanecer. Ese es el llamado que Jesús nos está haciendo. Y cuando vi el calendario, ¿verdad?, de las prédicas y que me tocaba hoy traer un tema libre, realmente ese era el mensaje que estaba en mi corazón. Y es curioso porque Dios nos habla de muchas maneras, pero a mí Dios me habla cuando estoy aquí en la iglesia principalmente, y principalmente cuando el pastor está predicando. Estoy escuchando la prédica, pero a la misma vez recibo como notas de parte de Dios. Y así fue que recibí este mensaje. Vayamos a la palabra de Dios en Juan 8, 31, 32. Porque aquí está la clave, hermanos.
es permanecer. Como decía ese canto, yo quiero estar donde tú estás. Amén. ¿Cuántos quieren estar donde está Jesús? Juan 8, 31, 32, el Evangelio de Juan. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la palabra griega más común para esta palabra permanecer es meno. Estas palabras griegas son bien extrañas, difíciles de pronunciar, pero significa es meno, que significa quedarse. Permanecer en griego significa quedarse, continuar, morar o no cambiar de estado, y tiene una connotación de conexión profunda, como permanecer en un lugar o en una relación. Especialmente este significado lo tiene en el Nuevo Testamento, permanecer en un lugar o en una relación, implicando perseverancia y resiliencia. Amén. Otro término importante es hipómone, que se refiere a la paciencia y resistencia perseverante, como por ejemplo, como aguantar bajo una carga. Pero en el contexto de esta escritura del Evangelio de Juan, el permanecer implica una relación profunda y duradera con Jesús y con Dios, siendo una invitación a una conexión vital. Entonces aquí nos está hablando de algo de vida o muerte, cuando habla de una conexión vital. Es una invitación a una conexión vital con Jesús y con Dios. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Y cuando nosotros, hermanos, comenzamos a pensar en nuestra propia experiencia cristiana, nuestra propia vida cristiana, la vida cristiana se trata de permanecer. El recibir el regalo de la salvación por medio de Cristo es apenas el principio. Es el comienzo de un camino. Y el llamado que nos hace el Señor es a permanecer en el camino. Es quedarse, es morar, no abandonarlo. Ese camino, obviamente, sabemos que es Cristo. Significa entonces permanecer en esa unión y relación con Cristo. Pero también implica que lo conozcamos más profundamente. Cuando comenzamos nuestra vida cristiana, hermano, todo lo que nosotros vamos a atravesar, desde ese momento en adelante, todo va a ser una prueba si permanecemos o no. Si permanecemos o te rindes, todo lo que vas a atravesar, porque van a venir las pruebas, hermano. Van a venir los desafíos, van a venir los problemas económicos, van a venir problemas de salud, va a venir el desánimo, va a venir el cansancio, la soledad, frustraciones. Vamos a cometer errores, situaciones familiares. Va a haber persecución. Vamos a tomar decisiones. Van a venir tentaciones. Y todo esto va a probar nuestra permanencia en Cristo. Un árbol no puede echar raíces y crecer si se mueve de un lugar a otro. El árbol, para que crezca y se convierta en ese árbol fuerte, el que tiene que ser, y que produzca sus beneficios, produzca fruto, produzca sombra, tiene que ser plantado y tiene que permanecer en ese lugar hasta que crezca, hasta que eche raíces. El apóstol Pablo habló sobre esto en su carta a los Corintios, 1 Corintios 10, 1, 5, 10, 11, 12. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar.
En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Pablo no solamente está hablándole a los corintios, sino también a nosotros hoy, a través de la palabra de Dios. Pablo aquí se refería a los que habían salido de Egipto por mano de Dios, por la poderosa mano de Dios. Pero muchos de ellos no alcanzaron lo que se les había prometido. ¿Por qué? Porque no permanecieron. Y esto es un ejemplo para nosotros, como dice Pablo, que hemos sido liberados de un Egipto espiritual, del dominio de las tinieblas, del dominio de Satanás y del poder del pecado y de la muerte, pero tenemos que permanecer hasta el fin, hasta alcanzar lo que también se nos ha prometido a nosotros. Jesús nos llama a permanecer en Él. El Espíritu de Dios nos enseña a permanecer en Cristo. La palabra nos dice en 1 de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y cuando habla de la unción, hermano, está hablando del Espíritu Santo, porque nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos enseña a permanecer en Cristo. El llamado de Jesús en el Evangelio de Juan a permanecer en Él lo hace a personas también que habían creído, no eran incrédulos, habían creído en Él. Nosotros también hemos creído en Él y estamos llamados a permanecer. Noten algo bien interesante, que Jesús dice: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Yo digo, wow, Jesús, tuviste que resaltar esa palabra, verdaderamente mis discípulos. Y entonces eso nos dice, y es que había muchos que decían seguir a Jesús y pensaban que eran sus discípulos, pero en realidad no lo eran. Muchos creyeron no con la intención de permanecer en la palabra de Jesús. Lo seguían por lo que les podía dar, como hemos escuchado muchas veces, por los panes, por los peces. Otros por ver sus milagros. Otros porque se maravillaban de su sabiduría. Les hablaba con autoridad, no como los maestros de la ley ni los líderes religiosos de su tiempo. Otros tenían la expectativa de que Jesús iba a ser ese libertador que ellos esperaban, pero lo que esperaban era que los libertara del yugo romano. Entonces, cuando Jesús dice verdaderamente mis discípulos, es que la permanencia en Él es lo que nos hace verdaderamente sus discípulos. Creíste, ahora permanece. Permanece en su palabra. Hubo una ocasión en que muchos de los que lo seguían lo abandonaron precisamente por su palabra. Decían, pero ¿qué palabra dura es esta? ¿Quién la puede escuchar? ¿Quién la puede aguantar? Y Jesús se viró y le dijo a los 12, ¿ustedes también se van a ir? Porque los escuchó también murmurando entre ellos. Jesús, ¿por qué está hablando tan duro? Mira, a ver, se están yendo. Pero Pedro le responde, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Esto quiere decir que cuando decidimos permanecer, lo hacemos con la intención no solo de creer, sino de obedecer, de practicar la palabra, de ponerla por obra. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que su palabra y el hacer su palabra se vuelva nuestro fundamento. Eso es construir nuestra vida sobre la roca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Hermano, y esto hace sentido porque vamos a ver cómo están esos estudiantes de Leaders Bridge o los graduados. ¿Cuántos se acuerdan de la palabra en griego de discípulo? ¿Cuántos se acuerdan? La palabra en griego de discípulo. Oh my God. Van a tener que entrar otra vez. Hermano, esa palabra a mí no se me olvidó porque el pastor ha predicado sobre eso aquí. Pero yo creo que yo lo escuché por primera vez en Leaders Bridge. Yo nunca había escuchado eso, lo que significaba discípulo en griego. Y es matete. Ahora se acuerdan, matete. Gracias a Dios que Luis no está aquí. Porque ya estuviera anotando que un refresh. Y matete significa aprendiz, como hemos aprendido, valga la redundancia, aprendiz o estudiante. ¿Y cuál es el propósito del matete o aprendiz? Es devolverse como ¿quién? Como el maestro. Es pensar, hablar y actuar como Jesús. Y esto, hermano, nos lleva al Génesis, al principio, porque, hermano, la palabra de Dios es una sola historia que cuenta la historia de Dios y la humanidad que nos conduce a Jesucristo. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza para que lo reflejáramos a través de una buena y sabia administración de toda su gran creación. Nos hizo sus colaboradores bajo su autoridad. Pero conocemos la historia. El hombre se rebela y decide reflejar su propia imagen y tener su propio reino. Ahí es donde entró el yo, el egoísmo. Y eso trajo los conflictos, la guerra. Nos lleva a quítate tú para ponerme yo, como dice la canción. Quítate tú para ponerme yo. Y eso es lo que vemos hoy en día. Esa imagen y semejanza se corrompió. Ahora, cuando nos volvemos esos verdaderos discípulos de Jesús, esa imagen de Dios comienza a ser restaurada en nosotros. Porque Jesús, siendo el Hijo, Él es la fiel y perfecta imagen de Dios. Jesús representa lo que nosotros debimos haber sido en el principio. En Él, en Cristo, nuestro propósito y vocación son restaurados. Pero esto se da a través de esa permanencia en Él y en su palabra. Adán y Eva no permanecieron en la palabra de Dios. Ellos recibieron la palabra, pero no permanecieron en ella y por eso fueron exiliados. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que se volvió ese puente que nos reconcilia con Dios y por medio de su muerte y resurrección abrió el camino de regreso. Él es la vida eterna. Ahora, ¿cómo permanecemos en Él y su palabra? ¿Cómo permanecemos en Cristo y en su palabra? ¿Cómo se ve esto? Número 1, permaneciendo en la esperanza. Permaneciendo en la esperanza. Como concluyó el canto, en Él está mi esperanza. En Efesios capítulo 1, versículo 18 dice, pido también, Pablo orando por los creyentes, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo? Y volvemos, Pablo aquí está hablándole a cristianos, está hablándole a creyentes como tú y yo. No se supone que ellos conocieran la esperanza. Pero Pablo está intercediendo por la iglesia. Y esta era una oración continua de Pablo por los efesios, para que conocieran, entendieran, comprendieran la esperanza a la cual habían sido llamados y nosotros también. Cada uno de nosotros hemos sido salvados en esperanza. Pero hay muchos cristianos que viven como si no tuvieran esperanza. ¿Ustedes han conocido a alguno así? Aquí en esta iglesia no hay ninguno. Viven como si no tuvieran esperanza. Y la razón posiblemente es que muchos de nosotros
hemos limitado la esperanza al aquí y a la ahora, a cosas temporales, a cosas materiales. Pero la esperanza que Pablo está aquí orando para que ellos comprendan es una esperanza más grande y duradera. Una esperanza que va más allá de este mundo. Una esperanza que va más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Una esperanza que va más allá de la muerte. Esta esperanza tiene un origen y la encontramos en Primera de Pedro 1:3, que dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. La resurrección de Jesucristo es el motivo de nuestra esperanza. Por eso el apóstol Pablo dijo que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Mira qué maravilloso. Él lo entendió. Porque Jesucristo resucitó, tenemos una esperanza viva. Esto quiere decir que si vivimos como Jesús vivió, como esos buenos matetes, alcanzaremos la resurrección, así como Él resucitó, porque Él vive en nosotros. Jesús nos perdonó, nos liberó y nos empoderó para vivir como Él, y el resultado es esa resurrección gloriosa que nos aguarda. Son esos cuerpos glorificados para que podamos vivir en esos cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no habrá más separación, no habrá más soledad, no habrá más depresión, no habrá más cansancio, no más llanto, no más tristeza, no más cáncer, no más enfermedad, no más guerra y no más muerte. Pablo lo dice de esta manera: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Pablo consideró todo su pasado como nada, todo lo que él fue como nada, por el valor incomparable de conocer a Cristo. Y esto de llegar a ser semejante a Él en su muerte, hermano, no necesariamente significa que Pablo quería también morir en una cruz. Pero aquí está hablando realmente de una imitación del Maestro. Como dice la palabra, Jesús fue obediente hasta la muerte. Cuando Pablo dice semejante a Él en su muerte, es una negación continua a Él mismo para vivir para Cristo. De esta manera, Él decía iba a alcanzar la resurrección de los muertos. El permanecer en esta esperanza nos va a recordar y va a anclar nuestras vidas en la manera correcta de vivir. Segundo, permanecer en el amor. Y acabamos de terminar una serie tremenda sobre el amor, así que no voy a estar mucho en este punto. Jesús dijo en el Evangelio de Juan 15:9: así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Y aquí Jesús, como el gran maestro, Él nos dice que así como el Padre me amó, yo los he amado a ustedes. ¿Para qué? Para que permanezcan en ese amor. Es el amor que Él aprendió del Padre y que mostró a sus discípulos. Ese es el amor que nosotros tenemos que permanecer. Entonces, quiere decir que hay que conocer primeramente cómo Él nos amó y nos ama. Esto significa que hay que amar en los términos de Dios, no en nuestros propios términos. No es amar como nos dé la gana. Y hay que amar aun cuando no lo merezcan, porque así Él nos amó. Hay que perdonar aun cuando Él no lo merezca, porque así Él nos perdonó. Muchos de ustedes saben que yo no nací ni me crié con mi papá.
Pero llegó un momento dado ya en mi vida, yo por muchos años guardé resentimiento, pero llegó un momento dado en mi vida, durante mi discipulado, ya yo estaba casado con mis 3 hijos, que había llegado el momento para yo encontrarme con mi papá. Y es porque yo había conocido la manera que Dios me había amado. El mundo te dice, Él fue el que te hizo daño, que Él venga donde ti. No, pero el amor de Jesús nos dice, no, tú ve a donde Él, porque yo vine a este mundo porque te amé. Él vino a buscarnos y esa debe ser nuestra actitud, nosotros ir. Y Dios de verdad lo orquestó de una manera que solamente Él puede. Eso será para otro prédica, ese testimonio, como Dios, porque cuando llega el tiempo y Dios abre el camino. Cuando ya tú estás dispuesto, Dios lo hace. Y así fue. Me encontré con mi papá y tuve la oportunidad de decirle que lo había perdonado. Y me acuerdo, y le pedí perdón también, pero me acuerdo estas palabras de él. Me dice, tú no eres el que me tienes que perdonar, es Dios. Y yo le respondí, pero yo soy evidencia de ese perdón, de que Dios te perdona. Hoy en día el amor se está tergiversando y eso está causando que el amor de muchos se enfríe. Nos estamos insensibilizando a la necesidad de otros y estamos normalizando actitudes y conductas erróneas. Permanecer en el amor es permanecer en el amor que hemos conocido y cómo lo hemos conocido. Tercero, permaneced en la fe. Dice en 1 Corintios 16:13, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Permanecer en la fe, hermano, significa permanecer en las promesas de Dios. Permanecer en las promesas de Dios. Hace muchos años atrás, en el 2003, mi segundo hijo, Marcos, que casualmente cumple años esta semana, cumple 23 años, así que se puede decir 23 años atrás. Mi esposa y yo estábamos en una situación bien difícil. Y Dios nos dio una palabra. En medio de esa oscuridad, en medio de esa desesperanza, Dios nos dio una palabra. Y esa palabra incluía muchas cosas, muchas promesas que Dios nos hizo. Cosas que no veíamos todavía. Que decíamos, wow, eso parece imposible. Varios años después, una de las cosas es que nosotros vivíamos en casa de mi mamá y Dios me prometía un buen trabajo. Porque Dios habló a las cosas que me preocupaban, que me atormentaban. Entre ellas era la parte económica, cómo echar hacia adelante mi familia. Pero ese trabajo llegó con un costo, porque yo tuve que venirme para aquí, para los Estados Unidos. No fue para aquí, para la Florida, fue para New Jersey. Tuve que separarme, dejar a mi esposa en Puerto Rico y ya para ese tiempo ya teníamos también a Carolina, nuestros 3 hijos. Y Carolina tenía 1 mes. Y fue un tiempo difícil. Pero fue un tiempo cuando yo miro atrás donde el Señor nos enseñó a permanecer en sus promesas. Yo no tuve la oportunidad de comprar un carro, tenía que irme a pie de donde estaba hasta la estación del tren. Media hora, y quizás media hora no es mucho, pero cuando está nevando, hermano, para mí eso era una eternidad. Y para llegar temprano tenía que madrugar, caminaba en la noche, bajo la nieve, el frío, el hielo. Llegué enfermo, cojo, con dolor de espalda. Y muchas veces en esa caminata, durante la noche, miraba las estrellas y le decía al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Hasta que llegó un día que por fin el transfer se había aprobado. Ahora, llegó un momento dado donde todo se estancó. Todo se detuvo. Y nosotros no teníamos explicación. Se había llegado a un acuerdo entre Puerto Rico y mi oficina en New Jersey, pero de momento todo se detuvo y el de la Unión me llama una noche y me dice: mira, Joel, yo no sé lo que pasa, pero todo se detuvo. En Puerto Rico le echaban la culpa a New Jersey le echaba la culpa a Puerto Rico, y él me dice: si tú no haces algo, Joel, esto se va a caer y te vas a quedar allá. Imagínense cómo yo me sentí, mi corazón se hundió. Si tú no haces algo. Yo no hice nada, el que lo hizo fue el Señor. Un día mi suegra estaba trabajando, peinando pelo, pintando pelo, y de repente ella siente como una voz que le dice: págale el pasaje a Cintia y envíala allá donde está Joel. Y ella como que sigue trabajando pensando que son cosas suyas, pero la voz se hizo cada vez más fuerte. Pero ella no quería escuchar la voz porque ella no tenía el dinero para pagarle el pasaje a Cintia. Pero el Señor no la dejaba. Y de momento ella le dice al Señor: Señor, pero es que yo no tengo el dinero. De momento entra una vecina, bien amiga de ella, y la ve así como que preocupada y le dice: ¿qué te pasa, Carmín? Le dice: es que el Señor me está diciendo, no me deja quieta, que le pague el pasaje a Cintia y la envía a New Jersey, pero yo no tengo el dinero. Ella le dice: compra el pasaje que yo te doy el dinero. Ella no lo tenía, pero el Señor lo tenía. Y mira cómo es Dios. Cintia me llama, me dice: voy para allá. Y ok, yo no entendía el propósito. Yo dije, bueno, voy a buscarle al aeropuerto, y miré las instrucciones porque no había celular GPS. Busqué la computadora, alquilé un carro y me atravesaba por Nueva York, por Manhattan, de New Jersey al JFK. Y me dio por buscar información las oficinas centrales de los que se encargan de los transfers. Y estaba en mi ruta hacia el aeropuerto. Mi esposa llegaba bien temprano en la mañana, yo la fui a buscar. Y yo dije: cuando de regreso tengo que pasar por allí, no es una casualidad, porque vino mi pensamiento subir allí sin ninguna cita. Y de regreso nos estacionamos, encontré un parking. Usted sabe que encontrar un parking en Manhattan es un milagro, nada más es un milagro. Y encontré parking allí frente, justo ahí atravesando la calle, de mi esposa con Carolina, que estaba con ella. Y voy, yo no tenía cita, pero Dios nos había dado unas promesas. Y yo entro, es un edificio de muchos pisos y solamente podían entrar los que trabajaban allí, tenían cita. Yo me quedé frente al ascensor y de momento llega esta persona, abre y me dice: ¿tú quieres subir? Y me dice: yes. Entro, subimos y llego allí a la oficina. Tenía que tocar un timbre, era por cámara. Y me dicen: ajá, ¿qué usted quiere? Y yo le explico mi situación y me dijo: entra. Le enseño los papeles. Y ella me dijo: estate tranquilo, siéntate, yo vengo ahora. Es más, estaban celebrando algo y tenían comida. Y me dijo: siéntate y a comer. Y yo, imagínense que esa es, claro. Como los 10 minutos ella sale y me dice: vete tranquilo, todo está resuelto. Wow. Yo no sabía qué quería decir eso, pero cuando bajé, llego abajo, mi celular suena y es el de la Unión en Puerto Rico. Me dice: Joel, ¿qué tú hiciste? Me acaba de llamar la jefa de acá y estaba asustada. Parece que la llamaron y le dieron un buen jalón de oreja. Te doy la fecha que comienzas y el lugar que comienzas. La gloria sea para el Señor. Solamente el Señor puede hacer eso. Y así fue. Ese fue el propósito de pagar el pasaje.
Y a través de eso, de ese trabajo, cuando llegamos, compramos la casa y los días de necesidad nunca regresaron, como dijo la promesa. Por el tiempo vamos al número 4, que dice permanecer en la gracia. Por último, permanecer en la gracia. Segunda de Timoteo 2:1 dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. La gracia de Dios nos da lo que nosotros carecemos. La gracia de Dios nos da lo que nosotros carecemos. Eso comienza con la salvación y el perdón. Esta fue la gracia que Pedro experimentó después de negar a Jesús en 3 ocasiones. Pero la gracia de Dios continúa ayudándonos día a día. Nos ayuda a llevar una vida, la vida que agrada a Dios. La gracia de Dios nos capacita para servir y cumplir con nuestro propósito y nuestro llamado. Esto no es en nuestras fuerzas, hermanos. Esto es una combinación de nuestra voluntad, nuestras decisiones y su gracia. El apóstol Pablo lo explica de esta manera en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Wow. Es como un misterio, hermano. La gracia de Dios y nuestra voluntad. Yo lo entendí de esta manera. Podríamos decir que la gracia de Dios es como un viento. Un viento en nuestras espaldas que nos impulsa. Pone en nosotros tanto el querer como el hacer. La gracia viene y hay que movernos con ella en su dirección. Pero permanecer en la gracia también significa recordar constantemente los momentos de la gracia de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo nunca olvidó la gracia de Dios para con él, diciendo: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, reciban la vida eterna. Wow. Pablo se consideró un ejemplo de la gracia abundante de Dios para todos. Puestos en pie. Mi esposa y yo cumplimos 28 años de casado la semana pasada. Yo sé que es poco, aquí hay matrimonios que llevan como 60 años, creo. Y casi siempre cuando viene este aniversario, principalmente, wow, 28 años, como pasa el tiempo. Y una pregunta que viene a mi mente es: ¿cómo he permanecido? O ¿cómo mi esposa ha permanecido? 28 años aguantándome. Pero es algo que yo reflexiono. Y como dije, la gracia nos da lo que nosotros carecemos. Hemos permanecido porque yo, por lo menos, he visto, mi esposa es la gracia de Dios en mi vida. Ella tiene lo que yo no tengo. Y hermano, ella y yo somos bien diferentes, súper diferentes. Y a veces yo miraba eso como una debilidad, pero no, es todo lo contrario, es una fortaleza. Por eso Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda ideal.
Y mi esposa tiene lo que yo no tengo y yo tengo lo que ella no tiene, aunque ella tiene más para mí. Todos nosotros, hermanos, tenemos algo, yo considero en común, o bastante de nosotros. Principalmente eso yo lo veo en el cuidado pastoral. Todos hemos dejado nuestros países un momento dado, y juntamente con nuestros países hemos dejado familias, seres queridos, amistades, relaciones que llevaban años. Muchos de nosotros hemos dejado hasta profesiones. Y hemos venido a este país. Y no ha sido fácil, precisamente por todas esas razones. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué yo hago aquí? Yo no sé si ustedes. ¿Qué yo hago aquí? Pero en ese momento yo me acuerdo de la gracia de Dios para conmigo y mi familia. Porque hubo un momento dado, estando aquí nosotros, nuestro matrimonio estaba prácticamente en las ruinas. Y un día la gracia de Dios llegó a mi corazón. Porque yo era orgulloso, hermanos, y yo no quería reconocer que necesitaba ayuda, que necesitaba de una iglesia. Pero el Señor me quebrantó. Y un día caí de rodillas, reconociendo: Señor, necesito ayuda. Necesito ir a una iglesia. Lo reconozco. Y ese día comencé a buscar una iglesia. Y mi esposa estaba orando por una iglesia y yo no lo sabía. Y yo le dije al Señor: Señor, tiene que ser una iglesia cerca, porque yo no quiero excusas para no ir a la iglesia. Una iglesia cerca y una iglesia en español. Y cuando busco en Google, Conexión Cristiana Church salió. Y yo le envío el link a mi esposa. Ella ve los videos, ella le encanta la prédica del pastor. Y yo le explico lo que me pasó. Le dije: vamos este domingo. Y ese día, hermano, después de haber sentido la presencia de Dios en este lugar, cuando se acabó el servicio, le digo al pastor, conociéndolo: necesito que ore por mí. Necesito que ore por mi matrimonio. Para yo decir eso, hermano, es que Dios había trabajado en mí. Solamente la gracia de Dios puede hacer algo así. Y de ahí en adelante, hermano, Dios comenzó un proceso de restauración. Y no solamente de nuestro matrimonio, sino también de nuestra familia, de nuestros hijos. Hoy yo veo a mis hijos cómo están sirviéndole al Señor de alguna manera u otra. Y sí, hay uno que está medio cabezoncito, pero Dios está en las manos de Dios, porque Dios es fiel. Y permanezco. Cuando vienen esos pensamientos de dudas, hermano, me recuerdo de la gracia de Dios. Y hoy yo quiero orar. Si yo no sé por lo que estás pasando, si en alguna de estas áreas tú has sentido tirar la toalla, si en alguna de estas áreas, ya sea tu matrimonio o tu relación con Dios, ha venido pensamientos, o quizás ya te has rendido, pero estás aquí. El Señor te trajo aquí y el Señor te está diciendo: permanece en mí. Hay una promesa preciosa que Jesús dice en este versículo, y dice: y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Yo quiero orar por ti en esta tarde. Y si no has conocido al Señor, esa gracia está aquí. Esa gracia está aquí para salvarte. No importa lo que tú hayas hecho, la gracia de Dios es más que suficiente para perdonarte, salvarte, limpiarte y restaurarte. Hoy es el día. La gracia de Dios está aquí para ti. Si hay alguien en este lugar que quiere conocer a Cristo, que quiere experimentar esa gracia, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Y si no hay nadie, hermano,
El Señor sabe, el Señor conoce el corazón, el Espíritu Santo obra en los corazones. Yo quiero orar, permíteme orar, no tienen que pasar al frente, pero quiero orar por aquellos que necesitan fuerza, que necesitan renovar ese compromiso de permanecer en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu presencia. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás obrando, Señor. Porque tú estás restaurando, Señor. Porque tú estás tocando, Señor. Porque tú estás liberando, Padre. Porque tú estás hablando, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú renueves esas fuerzas nuevamente, Señor. Que tú renueves, Señor, ese compromiso de permanecer, Señor. Permanecer, Padre, en la esperanza que tenemos, Señor, de esa resurrección. En la esperanza, Señor, en el amor, Padre, en tu amor. Permanecer en la fe, Señor, y permanecer en tu gracia, Padre. En el nombre poderoso, Señor, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.